Hoy voy a hablar de las mujeres de la primera línea. Esa palabra, esa expresión primera línea, a algunos los pone como nerviosos, porque ustedes saben que hace unos meses, el año pasado, cuando hubo las protestas grandes aquí en Colombia, pues el nombre o la expresión primera línea hizo muchas referencias a cosas negativas para algunos, por eso yo no voy a dar ningún calificativo a primera línea. Para algunos, primera línea fue símbolo o significado de terror, vandalismo, terrorismo. Para otros fue expresión de coraje, de reivindicación, de lucha social. No voy a dar ningún calificativo, cada uno hará una evaluación sobre eso. Pero entendemos generalmente que cuando se expresa primera línea se está refiriendo a las personas que eran las primeras en colocarse a la vanguardia de algo. Eso es lo que generalmente entendemos, ¿no? Primera línea son las personas que van a la vanguardia, al comienzo, al inicio de algo. En la Biblia hay una gran cantidad de mujeres que estuvieron al comienzo de la iglesia cristiana. Allá en esa iglesia primitiva en el primer siglo, fueron muchas mujeres que estuvieron al lado de los apóstoles, de los primeros servidores del Señor. No fueron simplemente hombres, también hubo mujeres, y fueron muchas, y fueron mujeres de muchas condiciones y clases sociales, mujeres ricas, mujeres humildes, trabajadoras, mujeres muy intelectuales, que eran muy pocas en esa época, mujeres sencillas, fueron capaces de acompañar y hacer el trabajo grande con los hombres de la iglesia inicial, fueron capaces de apoyarse los unos a los otros, capaces de sufrir persecución y fueron incluso capaces de morir como mártires por su fe en Jesucristo. Hoy vamos a empezar a ver algunas de esas mujeres de la primera línea de las cuales nos habla el Nuevo Testamento. Y voy a empezar por una que tal vez usted ha escuchado algo, pero no conoce mucho sobre ella, pero es una de esas mujeres de las cuales, pues como sorpresivamente habla mucho, o más que todas, las mujeres del Nuevo Testamento. Esta mujer se llama Lidia. Lidia, ¿han escuchado de ella? Bueno, la historia se encuentra en Hechos capítulo 16, Hechos de los Apóstoles capítulo 16 del 11 al 15. Hechos capítulo 16 del 11 al 15, que dice así: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Amén. Esta historia sucede dentro de lo que se conoce como el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo fue un misionero que su primer viaje misionero lo hizo en lo que hoy en día conocemos como Turquía, en esa zona de Turquía. El segundo viaje misionero de Pablo lo estaba haciendo en esa misma zona de Turquía. Y él, una noche, tuvo un sueño y sintió el llamado de Dios a través de una visión, que él no debía seguir allí en Turquía, o sea, en Asia Menor, sino que debía dirigirse hacia Europa. Eso nos habla mucho de la sensibilidad del apóstol Pablo para obedecer al Señor.
un poco diferente a un personaje llamado Jonás. ¿Recuerdan a Jonás? Jonás en el Antiguo Testamento. ¿Qué le pasó a Jonás? Generalmente nosotros pensamos o recordamos a Jonás porque se lo tragó supuestamente una ballena. Pero ¿por qué le pasó eso? Porque Dios le había dicho, Jonás, yo necesito que tú vayas al oriente. ¿Y para dónde se fue Jonás? Para el occidente. Y aquí sucede algo diferente, porque Pablo está en el oriente y Dios le dice, yo necesito que vayas al occidente. Y Pablo fue al occidente, fue a Europa. Eso nos habla de que de que Pablo tenía una visión grande de extender el evangelio, pero Dios tenía una visión todavía mucho más grande para extender el evangelio. Pablo pensaba quedarse en Asia Menor. Dios estaba llamándolo a ir a Europa. Y la primera ciudad de Europa donde él tocó para predicar el evangelio fue una ciudad llamada Filipos. Filipos. Existe todavía Filipos hoy en día. Y según la estrategia que utilizaba el apóstol Pablo al comienzo es que cuando él llegaba a una ciudad, y por eso tal vez se había quedado mucho en Turquía, en Asia Menor, es que él llegaba a una ciudad y el primer lugar donde él iba a predicar el evangelio, el primer lugar que buscaba era una sinagoga. Una sinagoga. Porque recuerden, Pablo era judío y obviamente él llegaba a una sinagoga donde iba a sentirse más identificado. Pero cuando llega a Filipos, busca la sinagoga y ¿qué pasa? No hay sinagoga en Filipos. ¿Aquí en Armenia hay sinagoga? ¿Han visto una sinagoga en Armenia? ¿Por qué creen que en Armenia no hay sinagoga? Por una razón. Para que haya en una ciudad una sinagoga se necesitan mínimo que hayan 10 hombres, no mujeres. Las mujeres no cuentan. Recuerden, estamos hablando de otra cosa. Se necesitan 10 hombres para que haya una sinagoga. Eso nos habla que en Filipos había muy poca población judía, porque no había ni 10 hombres para hacer una sinagoga. Entonces empezó como la cosa difícil para Pablo, ¿no? Llega y no hay sinagoga, entonces ¿para dónde cojo? Y seguramente preguntó, bueno, ¿hay algún lugar donde la gente se reúne, los judíos, sobre todo judíos, se reúnan a orar? Y seguramente alguien le señaló y dijo, mire, siguiendo la ribera del río que pasa por la ciudad, en tal parte hay un grupito de mujeres que se reúnen a orar los días sábados. Y el apóstol Pablo fue a buscar esas mujeres. Y allá las encontró el día de reposo orando. Ahora, ¿quiénes eran esas mujeres? Es muy interesante que esas mujeres estuviesen reunidas el día de reposo, el día sábado, y estuviesen orando al Señor. Pero también es muy interesante que el apóstol Pablo no se haya sentido frustrado o no se haya sentido como no vale la pena, si no hay hombres no voy a hablar con nadie. No menospreció a las mujeres. Ustedes, yo no sé si ustedes lo saben, pero hay una gran cantidad de personas que piensan que el apóstol Pablo era misógino. Misógino es una persona un hombre que tiene ¿qué? Odio, rechazo a las mujeres. Y muchas personas, al leer algunos textos de la Biblia que escribió el apóstol Pablo, dice, ese Pablo ese odiaba a las mujeres, rechazaba a las mujeres, era un misógino. Pero cuando uno lee historias como esta del apóstol Pablo, uno no ve eso en el apóstol Pablo, porque Pablo hubiese podido llegar a Filipos y al no encontrar sinagoga, es decir, no haber encontrado hombres para predicar, hubiera dicho, bueno, vámonos para otra ciudad donde sí valga la pena. No, él consideró que valía la pena hablarle del evangelio ¿a quiénes? A las mujeres. Cosa inconcebible para los judíos de esa época y para los griegos, que no tenían la costumbre de darle mucha educación a las mujeres. Entonces, de pronto tendremos que pensar diferente del apóstol Pablo, porque él sí consideró que las mujeres valían la pena.
Ahora, se infiere que esas mujeres eran judías y algunas mujeres no judías, pero que se interesaban por conocer al Dios de la Biblia. Eran mujeres devotas. ¿Cuántas mujeres devotas hay aquí? A ver. No es devotas de estas. ¿Cuántas mujeres devotas hay? Mujeres que aman, anhelan al Señor. Ahora, como se puede ver entonces, Pablo consideró que valía la pena dedicarle tiempo a las mujeres. Pablo no se muestra decepcionado de tener que hacer su obra misionera con mujeres. No tuvo esa clase de problemas. Ahora, entre esas mujeres estaba una mujer que identifica el escritor bíblico, en este caso Lucas, como Lidia. ¿Y qué sabemos por lo que escribió Lucas de Lidia? Primero que, aunque estaba en la ciudad de Filipos, Lidia no era de Filipos, era de otra ciudad llamada Tiatira, que queda en Turquía, en lo que es hoy Turquía, que era una empresaria dedicada al comercio de telas de púrpura. Cuando se hablaba en esa época de telas de púrpura, se estaba hablando de las telas más costosas, porque para poder teñir la tela, el algodón de púrpura, se extraía el tinte de unos crustáceos pequeñísimos y escasísimos, y por eso la tela de púrpura era tan costosa, y por eso la tela de púrpura llegó a ser símbolo de la realeza, que solamente la lucían la gente muy rica de la realeza. Entonces, esta era una mujer de buena posición económica, empresaria, trabajadora, respetada, pero lo más importante que se dice de Lidia es que era adoradora de Dios. Lidia era una persona que anhelaba una conexión con Dios, era una buscadora de Dios. Tenía riqueza, sí, tenía prestigio, sí, tenía comodidades, sí, pero no ponía en ellas su esperanza. El sábado, el día de la adoración, Lidia lo destinaba a reunirse con otras mujeres. No estaba demasiado ocupada para Dios. Su prioridad no era su empresa, su prioridad no era el dinero, su prioridad era Dios. Y como su prioridad era Dios, ella escuchó con atención la enseñanza de Pablo. Ella escuchó a Pablo que le anunciaba el Evangelio de Jesús. Entonces Dios, dice la Escritura, dispuso, como lo dicen algunas versiones de la Biblia, abrió su corazón para que esta mujer creyera en el Evangelio que Pablo le enseñó. Y su respuesta fue una respuesta de fe. Entonces, recuerden que estoy hablando de las mujeres de la primera línea. Las mujeres de la primera línea del Nuevo Testamento. Las mujeres de la primera línea en aquellas primeras iglesias que existieron. Entonces, al ver la respuesta de Lidia al mensaje del Evangelio, que fue una respuesta de fe, me surge una pregunta, hacerles a ustedes esta pregunta. ¿Sabe usted qué se necesita para ser una mujer de la primera línea? ¿Qué se necesita para ser una mujer de la primera línea en la iglesia? No es tener una empresa. Eso es para las mujeres empresarias, emprendedoras. No es tener dinero, ni conexiones políticas, ni títulos. Para ser una mujer de la primera línea, hay que hacer lo primero que hizo Lidia: creer en Jesús. Y Lidia lo hizo. Escuchó el Evangelio, dice que creyó el Evangelio que le presentó el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo sabemos que fue una fe sincera y no un mero entusiasmo pasajero? Porque eso pasa mucho, ¿no?
Hay personas que llegan a una iglesia por primera vez y ¡ay! Escuchan el evangelio por primera vez, esto es lo que yo necesito, uy, qué emoción, uy, me tocó el Señor. Y una emoción, pero una emoción ¿qué? Pasajera. No dura nada. ¿Cómo sabemos que Lidia creyó realmente, con sinceridad, y no fue simplemente una emoción pasajera? Lo sabemos por lo que ella hizo. Lo sabemos por lo que ella hizo. Y ahí está. Dice la Escritura, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. 3 cosas hizo Lidia. 3 cosas por las cuales nosotros comprendemos que su fe fue sincera, que no fue una emoción pasajera, que su fe fue sincera. Y eso nos ayuda a entender a nosotros qué es ser una mujer de la primera línea, pero no solamente una mujer, sino un cristiano, hombre o mujer, de la primera línea, con una fe sincera. Primero, ella se bautizó. Ella se bautizó. ¿Qué es el bautismo según la Biblia para los cristianos? El bautismo es la forma en que nosotros expresamos nuestra fe, que hemos creído. Usted va a leer el Nuevo Testamento y va a encontrar este patrón una y otra vez repetidamente, y es esta: tal persona oyó el Evangelio, creyó y se bautizó. Aquellos que escucharon por primera vez el Evangelio en Hechos capítulo 4, creyeron al Señor y fueron bautizados. Siempre el bautismo en el Nuevo Testamento es la forma de expresar que realmente he decidido creer en Cristo y seguir a Cristo. Entonces, Lidia oyó el Evangelio que le predicó Pablo, creyó, y la demostración de que verdaderamente creyó fue que se bautizó. Lo segundo que hizo fue que ella guió a su familia a creer. Ella guió a su familia a creer. Cuando yo recibo la noticia del Evangelio, recuerden que la palabra Evangelio significa buena noticia. Cuando yo recibo una buena noticia, lo que nos sale natural a los seres humanos es recibir una buena noticia y compartirla, anunciarla, y la anunciamos en Facebook, aunque sea, me estoy comiendo un chorizo, ya, y nos tomamos la foto y compartimos, está delicioso, ¿sí o no? Compartimos las buenas noticias. Cuando yo recibo el mensaje del Evangelio, creo en Jesucristo, esa buena noticia no me la quedo para mí. Y la evidencia, la segunda evidencia que realmente una persona ha creído en Cristo es que comparte esa fe, sobre todo con los de su círculo más cercano, su familia, su familia. Y en tercer lugar, dice que ella se comprometió con la misión. Ella se comprometió con la misión. Leemos allí que les hizo esta invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. En otras versiones de la Biblia dice, ¿qué? Nos convenció. O sea, fue tan insistente que les dijo, no se van de aquí hasta que no vayan a mi casa y se hospeden en mi casa. Ella puso todos sus recursos, recuerda, era una mujer acaudalada o de buena posición económica, y puso todos sus recursos al servicio de la misión del Señor. Miren por un momento, por favor, que si ustedes leen el libro de los Hechos y leen también las cartas de Pablo, usted se da cuenta de algo: que la ciudad de Filipos y la iglesia de Filipos se convirtió en un gran apoyo para el apóstol Pablo poder seguir con la obra misionera a otros países, a otros lugares lejanos, y que siempre la iglesia de Filipos le estaba apoyando en oración, en compañía y en subvención económica. Ahora, por favor, fíjese en esto. Lidia fue
la primera persona que aceptó creer en Jesús en su familia. Fue la primera, ¿verdad? Le habló el Evangelio Pablo a ella creyó y fue la primera en su familia. La primera persona en ser cristiana en mi familia fue mi mamá. Y mi mamá nos guió a seguir el Evangelio. La primera persona en la familia de mi esposa fue ¿quién? La mamá, doña Ángela, que va a cumplir como 100 años ya, en serio, ¿verdad? No, más 99, perdón. 99. Ella fue la primera persona en la familia de ella que creyó y luego llevó a sus hermanas, a su esposo, a sus hijas, al Evangelio. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Quién fue la primera persona que creyó en su familia? ¿Quién fue la primera persona que creyó en su familia? ¿Quién fue la persona que le guió a usted a seguir a Jesús? Yo estoy casi seguro que una gran parte de nosotros responderíamos con el nombre de una mujer. Una abuela, una mamá, una tía, una hermana, una amiga. A ver si estoy equivocado. ¿Cuántos de ustedes tienen como la primera persona que le habló a usted del Evangelio y le guió al Señor una mujer? Levanten su mano. ¿Sí ven? ¿Sí ven que es así? Esas mujeres que nos hablaron del Evangelio, que nos guiaron el Evangelio, son como Lidia. Ocuparon la primera línea. Sin ellas no estaríamos aquí. Sin ellas no estaríamos aquí. Algunos los llevó su esposa o la novia. Pero aún hay algo más. Lidia no solamente fue la primera persona de su familia en creer en Jesús. Ella tiene el honor de ser la primera persona conocida que se hizo cristiana en toda Europa. Escuchen esto, la primera persona que creyó y fue bautizada en Europa fue una mujer, Lidia. No fue un hombre, fue una mujer. Las mujeres, ¿cómo es que se dice? Detrás de todo hombre siempre, ¿qué? No es así. La gran verdad es que la mayoría de las veces, delante de un hombre siempre hay una mujer. Y en las cosas del Evangelio, mucho más. Entonces Lidia fue la primera mujer en su familia en creer el Evangelio. Lidia fue la primera mujer, la primera persona en general en toda Europa en creer en el Evangelio y seguir a Cristo. Pero escuchen esto, y por eso es que hablo de la primera línea, porque ella es de la primera, Lidia es de la primera de las primeras. La primera iglesia que hubo en toda Europa funcionó en la casa de Lidia. Esa sí es una mujer de la primera línea. Lidia sí era una mujer que realmente creyó en Jesús y entendió qué significaba seguir a Jesús y entendió qué significaba servir a Jesús. Llegar a ser una mujer destacada por el apoyo que ella le dio al Evangelio. Eso fue Lidia. Lidia no la encontramos nosotros en la historia cristiana como una predicadora, como una maestra, como una misionera. Ella enseñaba el Evangelio a su familia, a otras personas, pero una predicadora, una misionera, una gran líder, así carismática, ese como que no fue el papel de Lidia. Pero ¿saben qué hizo Lidia? Siempre estaba apoyando, con sus recursos, con su capacidad de organizar a la gente, con su entusiasmo. Lo hizo
con su ejemplo, con su consagración, sus recursos económicos. Ahora, ese es el ejemplo de la primera mujer, de la primera línea. Mientras el apóstol Pablo lo vemos a llegar a ciudades una tras otra, vamos a ir descubriendo cómo al llegar a muchas de las ciudades, aquí Filipos, Corinto, Atenas, Tesalónica, siempre había una mujer o un grupo de mujeres. Pablo no es ese ogro que atacaba a las mujeres y menospreciaba a las mujeres. Pablo siempre valoró el papel de las mujeres, porque llegó a saberlo, que si no fuera por las mujeres, su obra, su ministerio, no hubiese llegado a ninguna parte. Así empezamos entonces a conocer a las mujeres que formaron la primera línea. Y gracias a Dios, hemos tenido y tenemos en nuestra iglesia mujeres que también hacen parte de esa primera línea. Esta iglesia ha tenido la bendición que Dios nos ha dado de tener mujeres como Lidia, que desde el comienzo de la iglesia, hace 50 años, han estado allí, estuvieron, apoyaron, sirvieron, predicaron, enseñaron, cuidaron. Mujeres de fe, mujeres leales, consagradas, humildes y comprometidas. Y yo les digo a ustedes mujeres, pero también a ustedes hombres, nosotros los hombres, todos necesitamos y todos podemos ser cristianos de la primera línea. No cristianos de segunda, tercera, cuarta línea, sino todos necesitamos y podemos ser cristianos de primera línea. Y Dios necesita en esta iglesia personas de primera línea que crean en Jesús, que obedezcan a Jesús y que sirvan a Jesús. Eso es lo que necesitamos. Así realmente expresamos que hemos creído con sinceridad en el corazón. Gracias a Dios por todas ustedes mujeres de la primera línea. Y yo les voy a pedir que les demos un aplauso a las mujeres de la primera línea. Ahora sí, ¿por qué no nos colocamos de pies, por favor, y vamos a orar para terminar? Oremos. Señor y Dios nuestro, muchas gracias te damos por la vida, el ejemplo de Lidia. Ella, como tantas mujeres en la historia del cristianismo y también en la historia de esta iglesia, han sido mujeres de primera línea, porque creyeron en ti, porque estuvieron dispuestas a seguirte a ti, porque te obedecieron a ti y porque sirvieron en tu nombre para que el evangelio siguiera creciendo y llegara al corazón de muchas otras personas. Muchas gracias por las mujeres que en esta iglesia han sido como Lidia, mujeres de primera línea. Las recordamos con tanto cariño, Señor, aquellas que enseñaron, que evangelizaron, que discipularon, que cuidaron niños, que sirvieron, que oraron, que lo hicieron, Señor, sin esperar recompensa alguna, lo hicieron con amor y humildad. Gracias por las mujeres de la primera línea que ha tenido esta iglesia y que tiene en la actualidad, y las mujeres de la primera línea que tendrá esta iglesia en el futuro, que se están levantando. Ayúdanos a todos nosotros, hombres y mujeres, a querer ser cristianos de la primera línea. Muchas gracias, Señor, porque tu evangelio siga creciendo en nuestras vidas, pero también siga creciendo hacia otras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.